Viendo el tema de Tabasco, como en la semana se había estado trabajando intensamente con este estado, las dependencias federales de la mano de las autoridades estatales, estamos hablando tanto del INSABI como de la SEDENA, como del IMSS, como del ISSSTE, han estado trabajando intensamente con las autoridades para poder llevar a cabo la reconversión, la expansión. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo ya un escalamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo Rovirosa Pérez, en donde se activaron 100 camas. Esto va a impactar de manera importante la disponibilidad. De seguro mañana, cuando veamos el corte de Tabasco nuevamente, veremos muy probablemente incrementada esta disponibilidad, pero además también vean cómo Tabasco ha trabajado arduamente durante esta semana para poder tener lista la unidad hospitalaria temprana de Tabasco, que es una unidad en este caso temporal, pero que va a aportar también a su capacidad hospitalaria 50 camas. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada, comunicándonos prácticamente todos los días. El Estado está poniendo todo el esfuerzo necesario y esto es algo que en su momento se realiza precisamente con todas aquellas entidades federativas que llegan a tener ciertos incrementos o incrementos importantes en sus niveles de saturación hospitalaria, y que entonces siempre es importante poder o no dejar que esto llegue lo más cercano al 100% y que siempre haya disponibilidad. Se va a seguir trabajando con Tabasco y de seguro al inicio de esta semana que inicia mañana se pueda tener cada vez más y más camas disponibles. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar al grupo de las diapositivas que vamos a ver en los estados. Hoy día vamos a revisar 3 estados también para ver cómo nos están yendo. Veamos el primero de ellos, que es precisamente el estado de Guanajuato. Podemos ver en esta curva que prácticamente son barras, pero que nos evidencian una curva en donde están lógicamente representados todos los casos que han sido clasificados en algún momento como sospechosos. Vemos una tendencia ascendente, la cual inclusive se incrementó a partir de la semana 23 y en la 25, sobre todo también cuando vemos la barra de color café claro, que es la que representa los casos ya confirmados por laboratorio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí precisamente vamos a ver mejor cómo se ha estado comportando la transmisión y la dispersión de la enfermedad en el estado de Guanajuato. Vemos una curva epidémica ya con los casos estimados, es decir, ya tiene los casos aún sospechosos por porcentaje de positividad. Vean ustedes cómo a partir de la semana 22 empieza un incremento importante, la pendiente se hace bastante vertical, llega un punto en la semana 25 donde esas subidas pareciera que se detiene, vemos un ligero descenso en la semana 26, pero nuevamente de la semana 26 a la 27 vuelve a incrementarse la transmisión, la presencia de casos confirmados, siendo el diferencial de las últimas 2 semanas de un más 21%. Pero entonces lo que vemos sí es un incremento importante y una tendencia ascendente general desde que ha iniciado. De la mano han estado presentes las personas que se han recuperado. Esto es una buena noticia. Si bien es cierto, se han estado enfermando las personas, la transmisión se ha mantenido, pero también así vemos como la pendiente de las personas que se han recuperado también es una pendiente importante, bastante yendo hacia lo vertical. Es un más 64% el incremento de personas recuperadas entre la 26 y la 27, lo cual es bueno para el Estado. En el tema de las defunciones, estas venían más o menos en una meseta de estabilidad desde que iniciaron en la semana 17-18, se incrementaron de manera ligera y ya en el comparativo de las últimas 2 semanas, de la 26 a la 27, vemos que empieza a presentarse un descenso del menos 21%. Veamos que los casos activos estimados para el Estado representan el 23%, es decir, que prácticamente la cuarta parte de todos los casos que hasta el momento han sucedido se han dado en los últimos 14 días, y esto lo vemos precisamente por estas pendientes importantes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los municipios de Guanajuato que están contribuyendo a esta elevación. Si vemos primero de manera general,
vamos a ver que prácticamente al menos los 6 municipios que están aquí representados, todos tienen prácticamente tendencias ascendentes o las han tenido en las últimas semanas. Vemos definitivamente que el municipio de León y el municipio de Silao son los que han contribuido con mayor carga a la curva o a la epidemia del estado de Guanajuato. Prácticamente el estado de León fue el primero en iniciar con los ascensos a partir de la semana 21, los tuvo muy por encima de los demás municipios y tiene ya 2 semanas con una tendencia descendente. Esperamos que esto pueda continuar y que signifique realmente ya una disminución en la presentación de su epidemia para ese municipio. Sin embargo, vean que el municipio de Silao inicia con su incremento a partir de la semana 23 y a partir de que inicia con el incremento, no para, continúa su tendencia ascendente hasta ser en la semana 27 el municipio con la mayor tasa. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Otros municipios como son Salamanca, Irapuato, Guanajuato y Celaya tienen una menor tasa por 100,000 habitantes, sin embargo también a partir de la semana 22 y 23 iniciaron con su tendencia ascendente y esta no ha disminuido, ¿no? Entonces esto lógicamente nos lleva a hacer un llamado a la población de Guanajuato, específicamente de los municipios que acabamos de ver, que sepan que en este momento están en una fase ascendente de la epidemia, que sus tendencias todavía van para arriba, lo cual entonces es un llamado precisamente para que continúen aplicando y poniendo en práctica las medidas de sana distancia y todas aquellas que están dirigidas a poder evitar los contagios. Vean cómo la ocupación de camas general para el Estado es del 61%, o sea, eso está yendo un poco de la mano de lo que estamos viendo en relación a la transmisión. 61% está solo a 9 puntos de llegar a este límite de seguridad que decíamos que era el 70%, por lo tanto esto también es un indicador que se estará monitoreando de manera muy puntual estos siguientes días para evitar que esto en su momento llegue a un porcentaje importante de ocupación. En el tema de las camas con ventilador, aquí está un poco más holgado, 23%, lo cual quiere decir que hay una buena capacidad todavía para responder a los pacientes críticos. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la animación que estamos viendo. Aquí está, semana 11, 12, empiezan a haber municipios todavía con la intensidad más baja, 15, ya en la 16 vemos que es mucha mayor la dispersión, empiezan ya a pintarse algunos municipios con mayor intensidad, aquí prácticamente el 80% ya tiene transmisión, 23 ya la intensidad es mayor, 25 ya tenemos en los niveles más altos y esta es la última donde vemos que prácticamente todo el estado de Guanajuato, todos sus municipios ya tienen algún grado de transmisión y los primeros en iniciar son los que precisamente están llegando a la mayor tasa. Veamos el siguiente grupo de diapositivas ahora para el municipio de Querétaro. Vean ahora Querétaro, una imagen interesante, estamos hablando precisamente de que también se pueden formar estas mesetas durante los periodos de transmisión o que en su momento estas mesetas pueden ser prolongadas, pueden durar varias semanas, aquí precisamente lo estamos viendo. En la semana 19 y 20 es cuando hubo un incremento de la transmisión que previamente se venía teniendo en el estado de Querétaro y a partir de la semana 20 prácticamente se han mantenido, cuando vemos sobre todo ya los casos confirmados, que son los barras de color café claro, se han mantenido en una estabilidad, pero que más que tener una tendencia descendente podemos ver que en la 27 hay un ligero incremento. Interesante y también reconocer al estado de Querétaro que en relación de sus casos aún sospechosos, es decir, aquellos que todavía no tienen un resultado, son solamente 201. Esto quiere decir que ha habido una buena eficiencia en la atención y el procesamiento de sus muestras, lo cual le permite tener solo sospechosos en las últimas 2 semanas prácticamente, que es donde normalmente se concentran los casos aún sospechosos. Por eso vemos que la barra de color naranja claro es prácticamente mínima en todas las barras apiladas. Veamos la siguiente diapositiva, ahora sí las tendencias de casos estimados. Ahí vemos todavía mucho más claramente cómo a partir de la semana 21 tenemos esta meseta que se prolonga por varias semanas, más sin embargo pues es de llamar la atención y por lo tanto también de hacer un llamado a la población en Querétaro que en la última semana
esa meseta, más allá de continuar prolongándose como una meseta o de empezar a ver un descenso, inclusive que hubiera sido algo más esperado, realmente tenemos un incremento de más 17%, y entonces que además nos dice que la meseta ahora tiene un incremento que está superando el primer pico que veíamos en la semana 20, que era el que más alto se había presentado para el Estado. Vemos también a la par los casos recuperados, que en este caso también se estiman, pero vemos cómo también en consecuencia de este incremento de los últimos 2-3 semanas hemos tenido una reducción en los recuperados, menos 11%. Las defunciones han tenido una tendencia un poco variable, sin embargo hay una disminución en las últimas 2 semanas de menos 18%. Son 414 casos activos estimados que representan el 14% de todos los casos estimados acumulados en el estado de Querétaro. Veamos qué municipios son los que están contribuyendo a la transmisión. Aquí podemos ver que prácticamente la misma característica o muy similar que veíamos la línea de la meseta de todo el estado, precisamente la está dando el municipio de Querétaro. Otros municipios como son el Marqués, como es Pedro Escobedo, San Juan del Río, Corregidora, Cadereyta de Montes, también han tenido una presentación de casos importantes desde la semana 20 en adelante, también contribuyendo a esta meseta que vemos en la suma total, y vemos que prácticamente 3 municipios tuvieron incrementos de la semana 26 a la 27, más la manutención todavía de la meseta de los otros, pues esto nos da entonces la elevación del pico total en Querétaro. La buena noticia o el buen dato es que por lo menos la ocupación es muy baja, 21% en camas general, 33% en camas con ventilador, lo cual todavía le da al Estado una buena capacidad de respuesta en relación a los pacientes graves que pudieran estarse generando de esta transmisión. Veamos el mapa del estado de Querétaro. Empiezan Querétaro de Arteaga, precisamente la transmisión, y municipios aledaños. En la medida que van pasando las semanas, prácticamente se mantiene ahí, ya luego empieza a haber dispersión a partir de la 16-17, se suman otros municipios ya prácticamente a lo largo y ancho del estado. Aquí para la 21-22 ya están prácticamente todos los demás, en la 24, en la 25 se mantienen todavía varios activos y tenemos algunas disminuciones, pero los primeros que iniciaron todavía con actividad importante, precisamente producto de esta meseta que estamos viendo en el estado de Querétaro. El llamado entonces también a la población de Querétaro para contribuir con las actividades de prevención, con las actividades de sana distancia, que permitan que esa meseta finalmente empiece a tomar un camino de descenso y no se mantenga todavía más en el tiempo, o peor aún, inicie con un patrón ascendente. Veamos el último estado de esta noche, San Luis Potosí. Aquí también tenemos una clara tendencia ascendente, inclusive un poco más reciente, con transmisión que inicia en la semana 17 y se va incrementando paulatinamente en todas las semanas. Veamos la siguiente diapositiva para ver la tendencia. Claramente tenemos prácticamente una tendencia en diagonal, en 45 grados, que inclusive en las últimas 2 semanas se hace todavía un poco más aguda hacia lo vertical y que nos da un incremento de más 30%. Los recuperados en las primeras semanas siguiendo un patrón similar, en las últimas ya no tanto, pero aún así también con un más 20%. La tendencia de las defunciones, esta se ha mantenido un poco más estable, sin mucha variación en relación a cómo inició, y hay un incremento en las últimas 2 semanas que para el corte de hoy fue de más 2%. Aquí también podemos ver, y precisamente relacionado a la transmisión y a estas pendientes de mayor velocidad de las últimas semanas, como el 26% de los casos activos, también un poquito más de una cuarta parte de todos los casos en el estado de San Luis Potosí, se concentran en los últimos 14 días, o sea, es una epidemia activa que es reciente. Veamos la siguiente diapositiva para ver los municipios de San Luis Potosí que contribuyen a esto. Los dos que resaltan en la gráfica precisamente sería Ciudad Valles y Tamazunchale. Ambos han tenido un incremento importante, digamos que son los que más han contribuido a la cantidad y la tasa de todo el estado.
Ambos prácticamente iniciaron en la semana 19, Tamazunchale tuvo una intensidad mayor que Ciudad Valles, pero ambos subieron de manera importante. Pareciera que Tamazunchale sí tiene un control en las últimas 2 semanas, esperemos que esa tendencia descendente continúe, más sin embargo vean cómo Ciudad Valles desde la semana 24 mantiene una tendencia muy importante. Es un llamado a todos los habitantes de estos municipios a poder poner en práctica todas las medidas necesarias para que estas tendencias puedan llegar a una estabilidad y posteriormente puedan empezar a bajar. Otros municipios como serían Río Verde, San Luis Potosí mismo, Matehuala y Soledad de Graciano Sánchez, con una menor intensidad, menor tasa por 100,000 habitantes, pero sin embargo vean cómo desde la semana 20 y 21, aunque con una tendencia menor, o sea una pendiente mucho más pegada hacia lo horizontal, pero igual han mantenido un incremento en esa tendencia, no tan importante como los 2 primeros, pero de todas maneras una tendencia ascendente. Entonces también el llamado para estos municipios, para que estas tendencias no se disparen, no se vuelvan pendientes más agudas hacia lo vertical, sino más bien puedan mantenerse en todo caso esa misma velocidad, pero mejor aún poder estabilizarse y empezar a bajar. La ocupación hospitalaria todavía en niveles bastante aceptables, es decir, un buen marco de seguridad que va a permitir en su momento atender a las personas que están enfermando en estos municipios. Y la última diapositiva de este grupo, veamos el mapa animado, inicia en San Luis Potosí como tal, municipios aledaños, luego se va dispersando ya a otros municipios. Aquí todavía no hay mucha actividad en relación al total del estado. En la semana 18 vemos ya una dispersión un poco mayor que se va incrementando en las siguientes semanas, así también como los municipios ya para la 23 incrementan en la intensidad de su transmisión con mayores tasas. Esta es la 27, veamos ya una dispersión prácticamente total en todo el estado, con algunos municipios también con la mayor intensidad. Quédate en casa.